Fuertes aplausos para la compañera de Tirucán. Buenas noches, estimado colega, profesor Tello, profesora Miriam, a nuestra querida profesora también dirigente del RIMA y a todos ustedes, compañeros. Yo creo que es importante que en el momento actual, en la coyuntura internacional y nacional que estamos viviendo, podamos de alguna manera analizar lo que sucede con la educación en el Perú en relación con organismos internacionales, ¿no? Ustedes saben muy bien que las recomendaciones del Banco Mundial, ¿no? Otros organismos como que están directamente en coordinación con los gobiernos de turno, hace que en nuestros países se implementen programas que vienen ya diseñados para implementarlos en nuestros respectivos países. Es por esta razón que aquí encaja claramente la lucha por la defensa de la educación pública y gratuita en nuestro país. Imagínense que el imperialismo norteamericano juega un papel en el mundo con respecto a defender sus intereses hegemónicos. El reparto del mercado en el mundo, el control de los recursos naturales es el eje fundamental de todas estas actividades que a través del imperialismo norteamericano ha venido disputando con países como Rusia y China. En ese sentido, se toma relevancia las asociaciones públicas privadas como un medio de exigir y de hacer que los países respectivos, asumiendo deudas externas para poder pagar, ¿no?, lo que significa el endeudamiento a través de asociaciones públicas privadas, y esto en beneficio al gran empresariado, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Entonces, aquí está de por medio grandes intereses económicos que hacen y que exigen que lo que ha firmado el gobierno del Perú se mantenga para que blinde el programa a los cuales se ha sometido, ¿no? O sea, la carta de intención, las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, justamente dentro de los puntos que se habla está en la privatización de la salud y de la educación. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver muchísimo. Si nosotros queremos ver lo que va a suceder en nuestro país, nada más que tenemos que ver lo que está pasando en México, lo que pasó en México y el retroceso que está habiendo, y lo que está pasando en Chile. Durante décadas, ¿no?, se aplicó lo mismo que ahora se pretende aplicar en nuestro país, ¿no? Se comenzó a entregar, ¿no?, a privados, se comenzó a endeudar a los estudiantes para poder continuar dentro de lo que significa el desarrollo con respecto a los pueblos en educación. Entonces, hoy la educación en Chile es una de las educaciones más caras, debido a que los estudiantes tienen que endeudarse para poder seguir estudiando, para seguir avanzando, no solamente en el nivel superior, sino en los otros estamentos. Esto ha significado que durante años esta inconformidad de tener una educación prácticamente privatizada, una educación muy cara, puesto lo que subvenciona el Estado es muy poco, ha significado parte del caldo de cultivo de lo que hoy significa la lucha en Chile, las protestas, el recorte de derechos laborales, ¿no?, el atropello a los derechos de los estudiantes y de las poblaciones, tanto indígenas como las poblaciones también de la clase trabajadora. Entonces, en nuestro país, con la mal llamada reforma magisterial, que de reforma magisterial no tiene lo que debería tener una verdadera reforma magisterial, lo que es una reforma con respecto a los derechos laborales. Hay una flexibilización laboral. Yo venía analizando
¿no?, de cómo es que a través del tiempo los gobiernos se van contra sus propias leyes cuando determinadas leyes ya no le sirven para continuar con el plan establecido por recomendaciones de organismos internacionales. Por ejemplo, si nosotros analizamos, por ejemplo, cuando un maestro quiere ser nombrado, hay toda una convocatoria de evaluación donde pasa una primera etapa a nivel nacional y otra etapa a nivel de etapa descentralizada. En esta primera etapa a nivel nacional se da evaluaciones de conocimiento, evaluaciones en lógico matemática, evaluación en comprensión lectora y conocimiento pedagógico de la especialidad. O sea, somos evaluados en todos estos 3 rubros. Y si nosotros pasamos esas evaluaciones, entramos a otra etapa, la etapa descentralizada. En esta etapa descentralizada hay 3 rubros también que se evalúan. Lo que nosotros comúnmente llamábamos la observación de aula, que esta observación ahora se está haciendo a través de esta rúbrica de evaluación. Hay también otra que es la entrevista y otra que es la valoración de la trayectoria profesional, ¿no? Todo lo que hemos logrado con respecto a capacitaciones y estudios. Entonces, esto significa que el maestro ha sido evaluado antes de ingresar a la carrera pública magisterial. Entonces, ¿por qué se pretende a través de la misma ley de reforma magisterial volver a evaluarnos para ver si somos o no somos efectivos en el aula? Simplemente esto ya no tendría razón de ser. En ningún sector de la clase trabajadora se vuelve a evaluar a otro profesional para que se mantenga dentro de la rama. Por ejemplo, en el caso de los médicos. Los médicos son evaluados para ingresar a la carrera. Luego, ellos siguen capacitaciones, hacen también maestrías, doctorados y un montón de especialización. Y eso significa un acumulamiento en su legajo personal. Y eso significa que eso va a acreditar puntaje dentro de su carrera. Entonces, ¿por qué a nosotros pretenden evaluarnos nuevamente, siendo el mismo Estado, el que ha organizado y ha planificado, ha diseñado, ha legislado con respecto a la evaluación para el ingreso a la carrera pública magisterial? Y acá está claramente las razones del por qué, es justamente porque se pretende, ¿no?, el despido, ¿no?, una evaluación punitiva para lograr el despido de miles de docentes. Yo escuchaba a una maestra de nivel inicial que ha sido evaluada y ha sido prácticamente, ha reprobado la evaluación de desempeño. Ella estaba haciendo muy bien su clase, pero sin embargo, el error que cometió, simplemente ellos estaban utilizando una cinta Macintosh para poder pegar los papelotes, y ella había unos niñitos que estaban distraídos, ella se acerca para tratar de motivarlo y pone la cinta de embalaje en la mesa de ese grupo, lo deja y simplemente le ponen el nivel 1. Y cuando ella reclama, le dicen: usted ha amenazado al alumno, porque lo que usted está diciendo es: te callas o te pongo un Sintercoach en la boca. Una cuestión totalmente subjetiva, ¿no?, que no se ajusta a la realidad. Entonces, viendo todo este panorama y muchos otros aspectos más, nosotros nos damos claramente cuenta, compañeros, que las evaluaciones punitivas que están organizadas de parte del Ministerio de Educación tienen como objetivo disminuir, ¿no?, el porcentaje de maestros nombrados para dar viabilidad,
la entrega de los colegios a las asociaciones públicas privadas. Y esto no solamente en desmedro de los maestros, sino también en desmedro de nuestros estudiantes, porque ellos son los principal objetivo, principal preocupación de todos los maestros, que queremos el derecho, que se respete el derecho de la población a una educación pública, en una educación gratuita. ¿Qué sentido tiene las mismas contradicciones que existen dentro del Ministerio de Educación? Otra contradicción del Ministerio de Educación. Dice que quiere que trabajen en el sector de educación los mejores maestros, aptos, que estén capacitados, preparados, que sean idóneos para dar una mejor calidad educativa. Sin embargo, cesó a muchísimos maestros interinos, muy buenos ellos, muy buenos, algunos con título, otros sin título, que fueron cesados injustamente y formaron parte, ¿no?, de ese grueso sector de trabajadores despedidos. Y hoy nuevamente, después de haberles quitado su estabilidad laboral, a los mismos maestros que despidió, el Ministerio de Educación los vuelve a contratar. ¿No ven ustedes una contradicción a lo que predican? Entonces, por eso es que nosotros los maestros tenemos que analizar estos aspectos, tal vez que para muchos es pequeño, pero que es importante para ver la hipocresía, ¿no? La hipocresía que significa pues todo este engaño que se pretende hacer. Lo que hay es una flexibilización laboral, se nos ha quitado la estabilidad laboral y se nos pretende tener, ¿no?, cada tiempo, cierto sector de tiempo, tracho de tiempo, con la guillotina encima de la cabeza. Gracias, compañero.